Como programa de poco serio y en un país que tiene mucha tranquilidad económica, en un país en que la economía funciona perfectamente y cada vez está mejor, ¿qué mejor que hablar con gente que sabe de economía y mucho, y de la economía de Córdoba y de las perspectivas y de una hipótesis plasmada en un libro que a mí me revienta la cabeza? Entonces, para Poco Serio, en este último programa, es un verdadero honor y un gran agradecimiento recibirlo al ministro de Economía y Finanzas de la provincia, creo que es ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, y a Torres, a Alejandra Así Torres, que es secretaria de Planificación, Modernización y Relaciones Internacionales de la Municipalidad. Así es. Que aparte son pareja, economistas, pareja, funcionarios, un combo explosivo. ¿Cómo les va? Muy bien, un gusto cerrar el año acá. Pero un gustazo. Para mí encantado porque la primera pregunta tiene que ver con una chicana política, que yo sé que es una chicana política, pero que se dice siempre en Córdoba así como un fantasma de el endeudamiento de la provincia de Córdoba. Contame algo, porque yo sé que es chicana, pero viste que cuando la dirigencia política quiere pegarle a alguien, busca por ahí temas que a veces se instalan. Sí. Yo te diría que más que una chicana es una falta de análisis, de estudio, de seriedad en relación a los problemas de Córdoba, que yo creo que tenemos un montón de problemas, sí. Eso es cierto, pero queda fácil, simple decir el problema de la deuda, cuando objetivamente uno lo mira y en realidad es un problema que traslada a la nación. En la nación sí, la deuda es un problemón, porque están todas las semanas, ¿viste? Emitiendo cosas, bueno, permanentemente, digamos, es algo latente que en cualquier momento explota. Y bueno, y trasladan eso a Córdoba y llegan a eso. Pero mirando objetivamente los números, la deuda es algo ínfimo. Hay muchos otros problemas mucho más importantes que la deuda. Osvaldo, una pregunta de economía, que no la sé y te pregunto. La deuda, estar endeudado, la empresa, la persona individual, la organización, ¿es parte del flujo de la economía sana? ¿Por qué concebimos la deuda como algo malo si el mundo funciona a través del endeudamiento? Me refiero a empresas privadas, familias o personas. ¿Por qué tenemos el concepto tan negativo de la deuda? Totalmente de acuerdo y creo que es al revés, digamos. En la Argentina, por ejemplo, las familias, para tener una vivienda, es muy loco plantearle a una familia que vaya y compre de contado una vivienda. En el mundo, vos lo sabés, todo el mundo saca 30, 40 años, 40 años, hipoteca, 50 años de hipoteca. Eso es lo lógico, es decir, no voy a hacer semejante esfuerzo en un solo momento cuando es un bien que yo voy a disfrutar por décadas. Y a la escala de las empresas, y mucho más del Estado, lo mismo. Es decir, si vamos a hacer, no sé, la circunvalación, para decir algo que vemos todos, que lo vamos a disfrutar décadas, que lo necesitamos además, porque no hacerle implica un montón de sufrimiento, de traumas, de atraso, de gasto y demás, ¿por qué no endeudarse? Es decir, lo más lógico. En lugar de esperar, porque de lo contrario tenemos que esperar tal vez varios años para tener la obra, decimos, bueno, la hagamos ya y después la vamos pagando, con todos los beneficios que eso nos va a generar. De manera que la deuda es algo propio de la... ¿Por qué nosotros es como un peso, como algo fuera de la economía? Como pero que está probablemente, muy mal. nuevamente, porque a nivel nacional ha habido un abuso de la deuda. Así como ha habido un abuso de la emisión, básicamente porque, bueno, tenemos medio siglo de déficit fiscal. El déficit fiscal genera o emisión o deuda, y eso nos ha llevado a crisis. Si emitimos mucho, crisis inflacionaria, si emitimos mucha deuda, no podemos pagar, default y demás. Es como que nos ha quedado en la cabeza eso de que la deuda es mala. Ahora, una deuda tomada para un bien de capital, como puede ser una casa para una familia que le va a permitir vivir mejor, no pagar alquiler, etcétera, etcétera, o para el Estado, para hacer una obra de infraestructura como la circunvalación o cualquier otra, sería un error no hacerlo. Es decir, realmente sería privarnos, digamos, de tener una casa o de tener una ruta o de tener un montón de cosas que necesitamos, es tremendamente equivocado. Alejandra, ¿y eso? Esa es mi segunda nieta, esa es Emma. Es una foto que estamos con Evita, que había nacido, estaba con 2 meses. Yo tengo 3 hijos y esta es la primera hija, mi segunda nieta, de Vero, de la segunda hija mía. Emma es divina, es un sol, es muy parlanchina, muy amorosa. Y una pregunta a vos, la economía
Yo no soy economista, eso voy a aclarar. Sí. Yo vivo con Una un... abogada que Sí, entiende de economía. sí, pero vos Ahí está. pero por eso también te pregunto, ¿es patrimonio de los hombres? Porque ves que todos los nombres rutilantes y los funcionarios importantes, no hay, salvo Batakis, salvo Felisa Micheli, Bueno, no, ya sé. Pero, Bueno, Diana Mondino es economista. Bueno, Diana Mondino, sí. pero sí. ¿es medio vedada a las mujeres? ¿Puede ser una percepción? Bueno, o- no es que sí hay carreras que las mujeres, por un tema cultural, yo creo como nos crían, están medio limitados, o nosotras mismas nos limitamos a acceder, tener la confianza suficiente de que podemos ser ese tipo de profesión. Pero está cambiando eso. Sí. Yo me acuerdo, en mi curso eran muy pocas las mujeres. Y Eran hoy- pocas las mujeres. Especialmente No, en porque en tecnología. economía, fíjate, todos los gurúes, todas las estrellas de la televisión, viste, el establishment Son de todos los hombres. economistas, son todos hombres. Pero también ahora yo te diría también que hay ese sesgo masculino que nosotros decimos, sí, estamos en la paridad del género, pero la verdad que no es tan así. O sea, yo sigo sosteniendo que hemos luchado mucho las mujeres para el reconocimiento de nuestros derechos, nuestra posición dentro de la sociedad, pero como es un cambio cultural tan profundo... Y preguntemos cuántos conductores mujeres hay en Canal C de programas de... Hay muchas mujeres. Pero Y vos esa sabés es- que en los medios, fíjate la producción Ideas HD, que produce para el 12, hay como 20 programas. Te diría que a lo mejor 20 programas en la programación del 12, debe haber más mujeres que hombres. No. Las mujeres en los medios y en el mundo del espectáculo, las actrices han avanzado mucho más. Ahora voy a preguntar, ¿en el mundo de la publicidad o de la comunicación? No. No. hay. No conozco Es una cierto. publicitaria o una comunicadora así de renombre, no conozco. No conozco. Tampoco en Hay el como mundo de las TIC. lugares, Hay sí, como lugares que sí. cuesta Una más. pregunta a los dos que siempre me llama la atención y me lleva a algo más de muchos años. Vieron que siempre en la política o en la gestión se habla hay como una especie de batalla entre los técnicos y los políticos. Yo después vamos a ir a tu libro y al capítulo 7, pero a ambos, ustedes son dos personas reconocidas como excelentes técnicos. Esto lo firmo yo, Bueno, no es un muchas halago gratuito, sino como dos excelentes técnicos. Sin embargo, trabajan en el Estado, muy cercanos y muy vinculados a la política. ¿Cómo se dirime esa pelea? ¿Es solo política, es solo técnico, es mixto? Me acuerdo cuando llegó el gobierno de CEOs, Sí. que terminó un desastre. ¿Cómo lo viven? Porque vos sos un técnico que trabajás con el político y vos sos una persona con una precisión definitiva en tus decisiones que por ahí el político no las tiene o no debe tenerla porque es político. ¿Cómo se plantea ese vínculo? Yo siempre el contrario a esa idea de dividir entre político Está y técnico. sí. Yo creo que un político tiene que tener formación técnica. Yo creo que está muy degradada la política en la Argentina y por eso aparece esa definición, ¿no? Como que el político, un chanta, un tipo que no estudia, que irracional, que solo Es bastante así. Es así. Yo te diría, es peor, yo tengo una frase que es que cuando alguien viene y me dice, Osvaldo, mira, acá tenemos un problema y esto depende de una decisión política, digo, es un delito. Estamos jodidos. Es violar la ley. Sí. Yo digo, miren la degradación de la política para decir que cuando hay una decisión política quiere decir que vamos a violar la ley, quiere decir que la política es eso. Yo creo que es fruto de eso. Me parece que en el resto del mundo no es tan así. Vos tenés grandes estadistas muy bien formados y que han tenido cargos políticos extremadamente relevantes. Me parece que es fruto de la degradación de nuestra política, esa brecha tan grande donde, bueno, acá está el territorio 1 y el territorio 2 irreconciliable. ¿Y usted? No, bueno, obviamente consideramos lo mismo y él dice una cosa que yo para explicar su libro y que tiene razón, yo lo tomo para explicar esta división de lo técnico y lo político. Messi es un lujo, nadie lo duda, para meter goles, o sea, es un jugadorazo, pero no lo va a meter para que maneje el avión como piloto de un avión, Sí. porque obviamente no tiene las habilidades. Claro. Bueno, en la política, en la gestión pública pasa lo mismo. O sea, uno tiene que tener conocimientos, habilidades
una serie de saberes para poder manejar determinada función dentro del ámbito administrativo público. Cada uno a lo suyo. Es que si no, no puede ser que una persona, porque si no pasan las cosas que suelen pasar, si uno no tiene conocimiento de lo que es una administración pública, comete errores, y muchos, o sea, especialmente si no tenés especificidad en determinada área en que te metes, porque vos tenés que tener saberes vinculados con lo legal, tenés que tener saberes vinculados con el funcionamiento de económico, tenés que tener saberes de la materia misma que estás abordando. O sea, esto de que un técnico o sea, puede estar asesorando a un político, con eso va, no, o sea, son dos cosas que van de la mano. Hay gente que tiene más carisma, tiene más llegada a la gente, y está bien, pero un mínimo de conocimiento y de saberes se le requiere a todos. Después cada uno tendrá su rol, alguno un rol más antipático, otro más cercano a la gente y demás. Pero me parece que esa disociación, de decir, bueno, acá está en uno, acá está en otro, me parece que hace mucho daño, muchísimo daño. Sí. Es un lujo, debe ser un lujo para un ministro técnico como vos, un gobernador, contador como Juan Schiaretti, ¿no? O sea, debe ser fácil trabajar. Fácil. Sí, yo lo noto. No por halago, sino mucho más fácil porque es un tipo que viene formado en economía. Yo lo noto mucho con mis colegas, ¿no? Porque hablo con otros ministros. Sí. Y es decir, por un lado yo los veo a ellos con mucha más autonomía, porque el gobernador anda en otra y hace lo que quiere y demás. Sí. Pero es cierto que además, cuando hay que tomar decisiones difíciles, racionales, poner límites, bueno, todo lo difícil que es administrar la economía, obviamente, tener a alguien que te entienda es mucho más fácil. Osvaldo, ¿y cómo es ese momento hace 7 años? El personal, ¿no? El personal, que lo vivís vos y solamente lo podés contar vos, y la gente muchas veces se pregunta, ¿cómo es ese momento cuando te llama el gobernador y te tira ese honor y esa tremenda responsabilidad de ser el ministro de Finanzas de Córdoba? ¿Qué haces? Más allá de tu ambición o tu deseo, o sea, ¿te alegrás, saltás, te asustás? ¿Qué ese momento? ¿Cómo fue? No, fue bastante natural porque veníamos trabajando hacía mucho. En la caja, yo estaba hace 13 años con él. Claro, y fue un poco culpa de ella, porque ella fue la que los conocía más a Schiaretti y culpa... bueno, ellas son culpables de casi todo. Casi todo, pero especialmente de esto, ¿no? Culpa de ella, digamos, fue que lo alertó al gobernador en el 2007 de que para Córdoba la caja era un tremendo problema. Ella, desde el comienzo con vos, o sea, de la caja. Sí, me robó la vida del inicio. Ya está, dale. Vengo a todo esto porque la verdad que yo no lo había visto el problema, él creo que menos, tremendo, ella sí lo vio y me hizo el favor de meterme en el medio del problema. Fue tremendamente difícil, yo creo que en unos momentos más difíciles. Lo expresás en muchas notas, ¿sí? En la caja pasé momentos muy complicados, bueno, ella los compartió porque era un momento... No tenía salida. Era un problema, digamos, que uno lo veía gravísimo, que además estaba el conflicto con el gobierno nacional y una cosa que se había hecho una bola enorme, donde había muy pocos instrumentos. Es de financiamiento, ¿no? Básicamente eso. Sí. Era imposible pagar. Exactamente. Era imposible pagar. Y la percepción de la gente que no tenía la culpa de no tener la información suficiente como para saber el problema que teníamos y pensaban que no, que en realidad era una decisión mía o del gobernador hacerlo. Entonces, en lo personal es difícil, no podemos ir al supermercado, al cine, no podemos ir a ningún lado, porque se había vuelto muy, muy agresivo. Incluso, ¿se acuerdan? Hubo casi una muerte, digamos, en un conflicto. Sí. Entonces, bueno, después de haber vivido esas cosas tan duras, tan difíciles, donde, bueno, ahí realmente Schiaretti mostró muchísima madurez, claridad, apoyo. Yo la verdad en algún momento daba para tirar todo, ¿no? Porque realmente, viste, llega un punto que decís, ¿por qué voy a hacer semejante tortura? Después las otras cosas en realidad, que como bien vos decís, son muy importantes, fue un poco una continuidad, ¿no? Ya está claro. Pero yo creo que lo más intenso, te diría, lo más difícil fue el periodo de la caja. Sí, yo me acuerdo que iba al psicólogo y él le decía las cosas que pasaban y me decía la psicóloga, te debe o querer mucho o odiar ese señor porque de haberlo metido en ese conflicto, dice, no lo puedo entender. Claro, pero es parte del juego, claro, pero... Pero pasa que Osvaldo tenía... La gente se olvida, había tensión, era un momento... Quemaron la plaza. Y de mucha angustia del beneficiario, Claro, ¿sí? Claro, porque además yo lo entendía, porque de repente que te digan, mira, no te puedo pagar, o te vamos a pagar menos,
obvio, te enojas, digamos, es decir, de repente me lo dicen. Pero por otro lado, sí, bueno, no había forma. Era una cosa muy, muy dura. Los sistemas están... Que ahí, bueno, yo creo que Schiaretti demostró, ¿no?, la capacidad de liderazgo para poner el pecho, ¿no?, algo que era muy, muy difícil. Y bueno, después de haber pasado eso, bueno, todo lo demás, si bien vinieron otras cosas muy difíciles, creo que esa fue un poco, te marca, ¿no? Vos sabés que googleando y viendo, acá está toda la familia. Esa es toda mi familia. Ah, esa es toda tu familia. Sí. Y quiero ver están tus hijas. En una que estamos juntos. Bien, Ahí bien. es... Está desbalanceada la foto. Claro, sí. No, ahí, bueno, sí. por lo menos déjame Hay que mandar ver, foto. perdón, quién mandó la foto, porque si mandó ella, hacemos... Me han borrado, ¿viste? Claro, sí. No, hay otra, sí, que el señor que pasa la foto, hay una que estamos con toda la familia de él vacacionando. Me viene a la cabeza cuando Ahí, se ahí ríen. está. Ahí están. Ahí está toda la familia. Ahí, Esa es la primera nieta de él, que es hija de la más grande que se casó con el que está de barba. Guillermo, que es de barba. Y ahí está la novia del segundo, que es Es la Javier. imagen de la vida, cuando entras a ver lo que uno ha provocado, ¿no? Es una cosa... Sí, además tenemos una rutina que es para mi cumpleaños, yo siempre lo paso con ella de vacaciones en el sur. Solos. Y cuando vuelvo, mi familia me dice, bueno, ahora tengo que festejar el cumpleaños, entonces Claro. nos vamos a la sierra y generalmente sacamos esa foto. Esa puede hacer así. Pregunta, ¿y mañana a la noche, porque son 3 y 3 con familia, Ay, se qué juntan bien. todos o se fraccionan? Qué tema, bueno. Ah, los problemas de toda la familia empiezan a... Podemos seguir Claro. hablando otro día. Sí. Hablando No. de otra cosa, me llamó mucho la atención cuando hicieron una presentación muy tecnológica y muy explicativa, creo que a la Cámara del Presupuesto. Y te criticaron, me daba mucha gracia, Con me los dio Ubs. mucha risa todo el planteamiento, ¿te acuerdas? Porque hubo Con los Ubs. Exacto. Eso no delata un poco el atraso intelectual de nuestra dirigencia política. Sí, porque mira, yo ya llevo varios presupuestos presentados en la legislatura y siempre lo mismo, ¿viste? Es todo un acto formal. Pero aparte era clarísimo. Claro, entonces, decir, ¿por qué algo tan plomo, donde nadie le lleva el apunte? Es aburrido. Un esfuerzo aburrido. Yo digo, hagamos algo distinto para mostrar lo que queremos mostrar, que bueno, los números básicos. Proporcionalidades en Claro, imágenes. Sí, vean, bueno, exacto. por ejemplo, esto de que me preguntaste la deuda. Bueno, Sí. miren acá, bueno, cuánto los sueldos, cuánto esto y cuánto Sí, la deuda. Es sí. decir, tratar de mostrarlo didácticamente a algo tan árido como el presupuesto. El presupuesto son 3.000 páginas, una cosa, pero vos en una foto, en una imagen, podías Lo sé. sintetizarlo. ¿Y vos qué sentís después? ¿Frustración o te reís simplemente? No, a mí me pareció buena idea, la haría de vuelta. Fíjate, yo te diría también porque el tema genera difusión y la gente se entera. ¿Me entendés? Porque Sí, cualquier sí. presentación formal no se entera ni el que escribe la nota en el diario. Nadie. Pero en la polémica y la innovación, tuviste prensa 2 días. Sí, en Buenos Aires, por ahí Buenos alguien me dice, Aires. este que presentó la cosa. Pero más allá de eso, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que romper ese formalismo. Es decir, es algo muy importante el presupuesto, porque define, bueno, qué es lo que vamos a hacer, todo lo demás, para que termine en una cosa burocrática, donde en el mejor de los casos hay alguna chicana entre la oposición y oficialismo, y nada de análisis sustancial, de entender estos problemas, por ejemplo, este de la deuda. Sí. Este señor escribió un libro con un título muy gancho que es La vacuna contra la decadencia. Y tiene un capítulo imperdible, el capítulo 7, que me reventó la cabeza por una tesis que él plantea. Si usted nos tiene paciencia, en el próximo bloque seguimos con Eduardo Giordano, con Osvaldo Giordano y con la doctora Alejandra Torres. Alejandra, dije doctora, ¿vio? Sí. Alejandra Torres. Aprendiendo. Ya volvemos. Seguimos en Poco Serio con Osvaldo Giordano y la pregunta y el capítulo 7. En su libro usted vos planteás una tesis que la funda allá Barrio Nuevo hace como 30 años cuando dice que si en Argentina dejáramos de robar 2 años se arreglaba todo. Y en el capítulo 7 de tu libro vos haces especial hincapié en que nuestro problema más grande no es la corrupción, sino el desorden del Estado. Sí, fue un capítulo que nos costó decidir ponerlo. Yo apoyo con experiencia en la función pública, fui secretario de Gobierno de la MUNI durante 11 meses y en otros momentos de mi vida adhiero totalmente.
Para mí es una distorsión de las funciones del Estado. ¿Es así? Sí, la idea es la siguiente, por ahí es un simplismo peligroso pensar que con un honesto nos alcanza. Obviamente que necesitamos un honesto. Es obvio, sí, es caso. No debería estar ni en discusión. Es como el político que se vende honesto, es natural. Claro, ¿qué decir honesto? Eso es lo básico. Claro, digamos, no deberías entrar, digamos, en la competencia. Exacto. Pero no alcanza, digamos, porque el Estado, si vos has estado, digamos, adentro y se lo puede ver, es una institución tremendamente compleja. Es grande, difícil, 1000 problemas, requiere una idoneidad, una capacidad que va mucho más allá de la honestidad. Es decir, como que es una condición necesaria, pero yo uso siempre en las presentaciones una analogía. Si voy al aeropuerto y me dicen, mira, no está el piloto del avión, pero hay un pibe muy honesto que lo va a manejar, yo ni loco me subo a un avión, porque no alcanza, digamos, para manejar un avión simplemente ser honesto. Obviamente quiero que sea honesto quien está a cargo de la conducción. Y con más razón el Estado, porque el Estado es muy difícil, es mucho más difícil de lo que la gente cree. Obviamente cada área tiene sus particularidades, pero yo no conozco ninguna donde la cuestión sea así fácil, de taquito la llevo. Entonces, por eso nos decidimos poner eso, básicamente para sacarnos esa idea que suena atractiva, suena simple, bueno, vos la escuchás todos los días, yo soy honesto, póteme a mí, porque hay tipos que todo lo que tienen para decir es que son honestos. También porque es incomprobable. Eso te iba a decir, además no lo puedo probar, claro. Así que es algo muy simple, cualquiera lo puede decir, pero que además, bueno, por ahí la gente le cree, sí, tiene cara de honesto, parece honesto, nunca robó. ¿No te pueden acusar de tecnócrata con eso? Sí, y riesgoso, digamos, yo te digo honestamente, lo discutimos mucho. No nos pareció un tema al lado de los otros que hablábamos de lo previsional, los impuestos, el gasto, más decimos, esto no es tan, pero sí porque tenemos que alertar de que esa idea simplista, realmente simplista, de pensar que con la honestidad no alcanza, digamos. Tenemos que tomar medidas, obviamente tenemos que tomar medidas, de hecho en el libro ponemos algunos temas muy importantes que contribuyen a la transparencia del Estado, pero los problemas son mucho más grandes. Él me abrió, doctora, otra ventana, y usted que está más descomprometida, digamos, que él, le hago una pregunta. Si la política reconoce el mérito de la militancia, de la partidocracia, del carisma, de la ambición personal, de la astucia y de la traición, en la cual van compitiendo muchos aspirantes al premio mayor y llega uno. Estamos en el horno con lo que él plantea, porque la política, la meritocracia de la política no reconoce capacidades, ni habilidades, ni conocimientos, simplemente casualidades. Estamos en un país donde 200.000 personas en la calle son una demostración de poder, cuando no significan nada. ¿Qué me cuenta usted de eso? Que estoy de acuerdo con usted. ¿Que estamos en el horno? Espero, bueno, yo soy un optimista. Ah, bueno. Menos mal. Pero, yo soy optimista también y por eso estoy en lo que estoy. Hace 30 años que vengo luchando y compartiendo junto con él una serie de acciones y con otra gente que creemos que se puede hacer cosas. Por eso estoy en la municipalidad, si no, no hubiese estado. La entiendo. Entonces creo que sí, que hay gente que te escucha y que en equipo podés salir adelante, que podés hacer cosas para el bienestar de la gente, que en definitiva no es porque uno sea santo. El bienestar de la gente es el bienestar mío. Yo formo parte de esa gente y mis hijos forman parte de esa gente y los hijos de él forman parte de la gente. Pero obviamente si no tenemos presente eso que usted que dice, que la verdad que lo veo como complicado, está muy metido dentro del gen político, ¿no? Que si yo te llevo 200.000, bueno, si yo te llevo 100, mira, y pasa, ahora te tuteo, y pasa con una cosa que lo hemos hablado mucho con Osvaldo. Yo me dedico a la transformación, a la modernización de los estados, ¿no? Y esto de modernizar un estado es algo que no se visibiliza tanto, porque yo te hago que vos habilites el negocio online en menos, en media hora. Exacto, ventanilla única. Claro, después, no, más allá que ventanilla, porque lo haces todo por digital. Todo digital. Te hago un permiso de construcción que lo podés hacer en media hora y no tenés que estar recorriendo la municipalidad, los distintos pisos o no teniendo bien claro qué es lo que te están pidiendo. Y eso no se ve mucho a los ojos quizás del político tradicional. Sí se ve que yo
qué sé yo, construye una escuela, construye un puente, sí, la obra concreta. La obra concreta. Entonces lo mío quizás es menos visible y quien lo puede ver es un político que mira más allá, mira que las ciudades del futuro son ciudades totalmente tecnológicas, ciudades donde claramente la tecnología va a ayudar para que los servicios sean más eficientes. Y yo te voy a hacer un comentario, los otros días estuve en este mismo canal, en un programa de televisión, y había escuchado que el conductor hablaba de que ese día no le habían dado quórum a un tema de universidades. Y conversándolo con él, que eso es una de las partes de nuestra vida, que conversamos de estas cosas, yo le digo, no le dieron quórum, entonces no se probaron 30, eran... Sí, 30, fue el día que se levantó, no hubo quórum, sí. Sí, no sé cuántas universidades. Seis universidades. Entonces, hablando de como si la creación de la universidad ya te daba capacidades educativas. No, hay un montón. Primero yo le decía al conductor, mira, ni siquiera estamos llegando a que finalicen el ciclo secundario. De cada 2 chicos que vean, uno de ellos no finalizó el ciclo secundario. ¿No tienen comprensión de texto los egresados? Entonces le digo, no es que yo construya la escuela y voy a tener saber. Saco una ley, digamos. Claro, saco la ley. Sí. Entonces, ese tema que vos marcás es un tema sumamente preocupante. Sí. Solamente un político que tiene una visión estratégica largo y realmente que es un líder o una líder, un estadista, sí puede mirar eso y entender que la transformación digital sí es un proceso que te va a dar voto, porque el ciudadano va a sentir que en caso de la municipalidad, si vos estuviste, que sí, las cosas son más rápidas, automáticas, que no te demoran. Pero aparte es ahorro en plata. Yo siempre con mis clientes políticos les digo, esto tenemos que transmitir que significa ahorro en plata. Ahorro en plata es más plata para el Estado para que cumpla su rol y su función. De hecho, los otros días nosotros mostramos en el tema de notificación electrónica que nosotros ahorramos 720 millones de pesos, que es lo mismo que se necesita para invertir en los aliviadores cloacales o el 50%. La misma cifra, 720 millones. Entonces vos decís, obviamente yo no lo gasto en resma de papel, en tóner, en electricidad, en un montón de cosas que encima hacen mal al ambiente, sino que lo gasto en las cosas que hacen a la construcción, que también son necesarias para una ciudad más moderna, en bacheo y en demás. ¿Dónde se conocieron y cómo se conocieron? Me imagino yo, facultad o congreso de economía o... Nada que ver. ¿Nada que ver? Nada que ver. Larga historia. Cuente. ¿Quién cuenta? Vos. Tenés mejor memoria. No, yo estaba, como abogada que soy, estaba trabajando en el Poder Judicial y una amiga mía... ¿Hace cuánto? Estoy hablando de la década de 80. Me está diciendo... ¿Se conocen hace mucho? No. Sí. Pero, esto no ¿se es... conocen o ya...? No, nos conocen. Esto no es una historia de amor a primera vista. No. Definitivamente no es. No, es más, es de más odio. bien de todo lo contrario. Así que no hubo onda al principio, nada que ver. Y bueno, yo quería hacer otra cosa, el Poder Judicial, quizás compartas conmigo, sentía que no me estaba dando la respuesta que yo quería, una justicia que fuera rápida, eficiente. Sí. Bueno, todo eso que todavía me cuestiona. Quizás su sueño juvenil de transformar la realidad y en la justicia... Pero empecé ahí por ahí no era. Por ahí no era. Por ahí Entonces, no era, sí. Decidí a la tarde hacer investigación en el IERAL, de la Fundación Mediterránea. Y ahí estaba el lobo. Sí, estaba él junto con un montón y empezamos a trabajar. Bueno, tuvimos distintas trayectorias, digamos, laborales. O sea, trabajamos dentro del equipo de mercado laboral con el doctor Sánchez, que fue viceministro. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Sí. Y después, bueno, nos fuimos a Buenos Aires por distintas, o sea, todo el IERAL, la mayoría del IERAL se fue a Buenos Aires, cada uno tuvo roles diferentes. Y nos volvimos, o sea, salimos de todo ese proceso y decidimos constituir IDESA. Y ahí, pero IDESA es una asociación civil que tiene un solo objetivo, que era aglutinar a todos aquellos que habíamos estado en esa década con el fin de seguir contribuyendo. Como juntar todo aquel proyecto, toda aquella gente, claro. Y que siguiéramos pensando. Y ahí estaban los dos. Y ahí estábamos los dos. Sí, con otra gente. Con otra gente, Sí, por ejemplo, Jorge, que escribió conmigo el libro. Y ahí ya estaban involucrados. No, nos mirábamos con un poquito más de simpatía, pero no, de odio, pero no pero tanto. Pero mirá vos qué notable. Sí, qué raro. Y pregunta, perdón, ¿hablan mucho de economía en su vida Todo el tiempo.
todo el tiempo. ¿Y coinciden o discrepan en posiciones? No, creo que, no sé, a ver. ¿Te dijo? No, yo creo... Porque debe ser una gran ayuda coincidir y discrepar siendo pareja, ¿no? No, yo creo que es muy enriquecedor en la medida, en general con los abogados, los economistas nos cuesta mucho. Claro. Y es un caso raro, digamos, de abogado que entiende la economía. Con lo claro. cual a eso creo que... Esa es la virtud, porque el abogado por ahí no entiende... Le cuesta mucho. Le cuesta, sí, pero hasta por deformación, porque tiene otra lógica de... Otra lógica de análisis. De pensamiento, sí. Con lo cual, bueno, eso nos ayuda mucho, la apertura, y podemos hablar, no hay grandes diferencias. No, además, si tenemos diferencias... Hemos escrito muchas cosas juntos, hemos hecho muchas cosas juntos, es decir, qué sé yo, el sistema de riesgo del trabajo, que hoy, las RT, digamos, que es algo que se toma con mucha naturalidad, bueno, lo hicimos juntos, digamos. Yo les conté antes que comienza un poco mi vida personal y no puedo dejar de valorar lo que me ayudaron las visiones de mi pareja en mi vida. Por eso les preguntaba, porque siempre reconocí en la pareja mía, y más porque estaba en una visión muy disruptiva que me ayudó mucho, porque yo siempre hablo desde la lógica de mi profesión. Claro, uno tiende a eso, ¿no? Y uno tiende, y por ahí tu pareja te rompe el esquema. Sí, y tenés que estar preparado para entender de que primero hay afecto y buena fe, eso está garantizado, entonces decís, estoy pensando mal. Sí, y se da en un ambiente más relajado, que distinto es, cuando uno está en la oficina con el abogado, bueno, entonces esto de poder, además podemos hablarlo con mayor tranquilidad, puedo meter la pata de decir algo que no tiene sentido y en ese ámbito se puede corregir. Entonces yo creo que de lo profesional muy enriquecedor. Sí. Y además hay una cosa que creo que tenemos, que cada uno más o menos conoce las fortalezas y las debilidades del otro. ¿no? Creo que toda la pareja, pero en el caso nuestro, por ejemplo, cuando hay algún problema que yo me supera, siempre hago, que lo llamo y le digo, ayúdame porque no puedo. Y él siempre tiene buena predisposición, me habla. Y él también, cuando pasan ciertas cosas que son sus debilidades, me llama y me dice, ayúdame. Y eso me parece que es muy fuerte. Y cada uno lo ve desde la fortaleza que tiene. Él desde lo legal me pregunta y yo... A mí me parece, sinceramente, que eso es el amor de una pareja. El apoyo y la buena fe y la presencia del otro ante la necesidad de uno. Se los digo, ustedes son una pareja, pero los une un amor y veo la onda que tienen, se ríen mucho, se divierten mucho juntos. La gente no sabe, pero antes de comenzar el programa, vos te das cuenta cuando hay confianza y cuando hay complicidad en una pareja, y ustedes son cómplices. Sí, cómplices, complementarios, lo profesional complementario, así como, yo conozco parejas donde compiten, digamos, en lo profesional, y eso genera un desgaste. Y climas de tensión tremendo. Terrible. Seguimos en Poco Serio, vamos a publicidad y vamos al tercer bloque con estos exquisitos invitados. Por ahí googleando, vi unos datos que me sorprendieron, que creo que es más o menos así, que el contribuyente cordobés pasó del 22% por pago electrónico a un 80 y pico, 88% en 6 años, en 7 años. ¿Está bien el dato? Sí, es impresionante el cambio. O sea, del universo de contribuyentes, de un 22 que pagaba electrónicamente a un 88. Un 80, momento. A un 80. Sí. Eso me lleva a pensar de que la gente está más avanzada tecnológicamente por ahí que el Estado. Mira, la decisión que tomamos en su momento, cuando Schiaretti me pide el ministerio, en un tema tan complicado como es recaudar, porque eso es si hay actividad odiosa y clave para el Estado es que cambiemos la lógica. La lógica en general siempre es perseguir, amenazar, poder, ¿viste? Bueno, los tanquecitos, bueno, todo el tanque del EGI, ¿te acuerdas? Sí. Y entrar por otro lado, decir, bueno, ¿por qué no probamos a hacerle más fácil la vida al ciudadano? Así nos pongamos del lado del contribuyente, del ciudadano, y veamos qué espera, qué necesita, cómo se lo haríamos más fácil. Y ahí aparecieron un montón de cosas, incluso la de estar permanentemente, hacemos miles de encuestas todos los días. Y herramientas de comunicación, 416.000 mensajes, una cosa... Uno de esos fue decir,
posibilitemos el pago electrónico. Entonces, cualquier medio de pago, vos tenés cuenta donde tenga, tarjeta de la que tenga, qué sé yo, que te lo ponga, que la web sea amigable, que funcione, que Pocos pasos. claro, que sea algo lo más rápido posible. Yo le digo siempre, miren Mercado Libre, y traten de imitarlo, copiarlo. Sí. Y bueno, nos largamos en eso. Y bueno, el fenómeno que se dio es increíble, porque muchos decían, no va a pasar, imposible y todo lo demás. La gente no está, no está bancarizada. Es cierto que hay gente que tiene Claro. dificultades. Sobre todo la gente de la mayor. Claro, Sí. hay un universo de gente que efectivamente le cuesta, pero lo que descubrimos es que hay un montón de gente que necesitaba, digamos, estos medios distintos, esta forma distinta, digamos, de tratarlo, de que está acostumbrada, digamos, al uso de la herramienta electrónica, y un estado burocrático con papel que le dice, no, toma, espera que te llegue el cedulón, anda a buscar el efectivo y después se cola a pagar al banco, no lo banca y por eso es que no paga. Entonces, lo que vemos es, hay mucho más pago electrónico y lo más importante, hay mucho más cumplimiento. Mirá que hemos pasado años muy difíciles, la economía mal, la pandemia y demás, y sistemáticamente lo que vamos viendo es un crecimiento muy importante del cumplimiento de los cordobeses. ¿Cómo está la MUNI en su área internacional? Porque usted está encargada de esa área. Y yo me acuerdo que los vínculos eran muy positivos, muy constructivos y muy nutritivos de la Municipalidad de Córdoba con el mundo, con Italia. ¿Cómo está ahora? Muy bien, están fortalecidos, se han incrementado ostensiblemente, porque hay una lógica que hoy las ciudades, uno proyecta, de acuerdo a datos de la OCDE, en el 2050 el 70% de la población va a estar ubicada en ciudades. En ciudades. Y cuando vos te proyectás, vos no decís, yo voy a España, yo digo, voy a Barcelona, vas a Madrid, yo no voy a Estados Unidos, voy a San Francisco, Los Ángeles, Miami. O sea, hay una comunicación entre ciudades y eso se plasma después en redes. Y además hay muchísimas organizaciones internacionales, fundaciones y asociaciones que están apoyando el desarrollo de las ciudades en vista de estas ciudades del futuro. Sí. Estas ciudades que tienen que ser más amigables con el ambiente, tecnológicas, con una forma de trabajo totalmente diferente. Entonces hemos crecido. Y te voy a dar un dato que es muy lindo. En América Latina, la primera ciudad que más donaciones recibía de otros organismos, sobre todo de fundaciones y asociaciones internacionales, era Medellín. Obviamente, Medellín era donde todos teníamos que concurrir para ver... Se puso de moda durante un tiempo. La ruta, el tema de vulnerabilidad, bueno, todas esas cosas. Hoy, Córdoba ciudad es la que más contribuciones, o sea, donaciones, aportes no reembolsables, ha recibido. Especialmente tenemos apoyos muy fuertes de ACNUR, sí, que es una dependencia. Eso todo por gestión propia, ¿no? Es gestión propia. Porque si no es gestión propia, hay tantas ciudades y tantas necesidades. Sí, o sea, pero es una mirada, lo que yo siempre cuento cuando me lo preguntan, es una mirada que tiene que ver también con tu historia. O sea, estas organizaciones miran a las ciudades, ven el dimensionamiento y la posibilidad de que invierten determinados recursos en un proyecto para que, si ese proyecto sale bien, pueda ser expandido a otras ciudades. Sí, usted sabe que, vos sabés, no me diga. Que yo tengo la misma edad que él. Sinceramente, los cordobeses muchas veces siento que no saben en la ciudad que viven. Esta es una ciudad de la hostia. Sí, la verdad. Yo vivo hace 40 años, pero es una ciudad importante. Sí, es muy y la importante. descubrís cuando estás afuera. Yo trabajé hace 20 años con Metrópoli, que era la organización de ciudades, sigue con el estando. doctor Martí. Claro. Y me acuerdo la gravitación de Córdoba y que sigue siendo una ciudad muy linda, muy potencial, muy fuerte. Y creo Tenemos más de 15 redes internacionales. Sí, las asociaciones. Y la Fundación Bloomberg es una fundación que nos apoya muchísimo en ciudad saludable, en el tema de... ¿Sustentabilidad? Sí, sustentabilidad y también el tema de seguridad. Y está mirando cada cosa que nosotros hacemos y cómo nos pueden ayudar, no solamente con recursos económicos, sino recursos técnicos, y eso es muy importante. Se me ocurre una idea, pero debe ser complicado, debe ser más complicado manejar las finanzas de una ciudad que de una provincia, ¿o no?
En el caso de Córdoba, la ciudad creo que ha tenido tanto descuido durante tantos años que sí. Yo creo que el desorden de La distorsión de su presupuesto. No, pero además todo el atraso administrativo. Entonces le hace muy difícil. Yo veo lo que ella reniega, nada que ver con lo que es la provincia, pero nada que ver. Nada que, mirá vos. No, claro. Una distancia enorme. Entonces, desde el punto de vista financiero se hace más fácil porque, bueno, tenés toda una estructura administrativa, y no digo que sea lo ideal lo de la provincia, todavía tiene muchos problemas, pero el atraso que tiene la ciudad es impresionante. Osvaldo, y toda la gestión, en este caso de esta gestión, no está documentada, no es un know-how que se podría exportar, compartir o vender a estados provinciales? ¿O es particularmente para Córdoba? No, yo creo que es totalmente escalable. Escalable, eso te sí, y justo hoy, si te fijas en tweet, en Salta, sí. Estaban anunciando una modernización del Renta de Salta, sí. Y el ministro reconocía, bueno, gracias a la colaboración de ustedes, hemos avanzado. Hoy sí. Claro, porque digo, es conocimiento, desarrollo propio, de utilidad para cualquier estado. Hay muchas cosas que sí, y en cierta medida, bueno, cuando decimos escribir el libro, si bien el libro habla de temas nacionales, en parte es también un poco eso, ¿no? Cómo hacer escalar las buenas experiencias que hemos tenido en Córdoba a nivel nacional, porque lo de Córdoba se queda en Córdoba, es decir, y estamos en la nación, y si la nación funciona mal, y si el país funciona mal, no nos salvamos. Entonces, creo que tenemos muchas cosas que son escalables y que serían buenas. Empalmé porque en municipios todas las experiencias positivas del mundo pueden ser totalmente copiadas, solicitadas o pedidas. Sí. No hace falta, a veces copiar bien es mucho más importante que crear mal. Mucho más inteligente además, porque cortás. Nos vienen a ver muchas ciudades de distintos lugares, y no solamente de la República, sino también de otros países. Sí. Ponete a pensar que hay inteligencia creativa en cada ciudad y en cada estado, y debe haber elementos humanos valiosos en todas partes. Seguro. Se podría hacer un gran foro de evolución y de desarrollo. Estas redes sirven para eso, ¿no? Para lamentablemente en la Argentina hay mucho de esto de cerrarse, de decir no, lo mío, y la soberanía. En eso nosotros hemos sido siempre muy abiertos, y además abiertos para escuchar, y qué sé yo, crear el monotributo fue un acuerdo con la AFIP, que era de otro gobierno, y con municipios de otro gobierno, y bueno, decimos, che, al monotributista en lugar de cobrarle 3 impuestos, le cobremos 1, y nos pongamos de acuerdo nosotros. Sí. Bueno, requirió mucha apertura, que un poco lo puedo señalar, ¿no? Es decir, estar atentos y no quedarse en la chica, ¿no? Decir, yo me quedo en lo mío, y no comparto, no escucho, y no miro, y yo voy a desarrollar todo, porque hoy el mundo es distinto, ¿no? ¿Expectativas 2023? ¿Personales y profesionales o nacionales? Seguir. Y sí, mira, justo hoy le mandé un mail a mi equipo diciéndole, bueno, primero felicitándolo por todo todo lo que hemos logrado, pues yo realmente me siento contento, orgulloso, y compartirlo con ellos, porque referidos son ellos, y decirle que bueno, que el año que viene va a ser difícil. Yo creo que lo económico va a ser difícil, y lo político obviamente genera toda una incertidumbre de qué va a pasar. Y diciéndole, miren, lo mejor que podemos hacer es seguir haciendo lo que venimos haciendo, es decir, consolidar lo que hemos hecho, hacer todas las cosas que nos faltan, lo que no equivocamos, de manera que, bueno, en diciembre hay un cambio, llegar con la mayor cantidad de cosas hechas. Yo creo que esa es la mejor carta de presentación nuestra a futuro, a qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? No sé, digamos. ¿Y usted? No, nos copiamos en eso, hacemos lo mismo. Exactamente, yo les dije, cerremos las cosas que todavía nos quedan abiertas, porque hay proyectos que hay que concluir, y fortalezcamos más para que el que venga no tape lo que se ha hecho, sino que lo continúe, que me parece que eso es una fortaleza que debería tener la gestión que viene. Nosotros de alguna manera las cosas buenas que observamos y que advertimos en la gestión pasada las tomamos. De hecho, el Club de Emprendedores, que tiene un gran desafío, ya estaba en la gestión anterior y era en alianza con Global Shaper, y nosotros se había caído y nosotros lo volvimos a poner en pie. Pero es eso, ¿no? Yo tengo un equipo que tiene muchas ganas de hacer cosas, mucho entusiasmo, muchos valores,
y la idea nuestra es seguir trabajando como venimos haciendo. Después Dios dirá lo que pase. Yo creo, ya entiendo, saliendo de lo personal, que va a ser un año muy complicado. Creo que hay varias razones, y no quiero ser pesimista, ¿no? Pero creo que hay razones, pero que creo que hay una oportunidad, ¿no? El cambio político del año próximo para mejor. Entonces, bueno, apostemos a esa. Digamos, no sé si saldrá bien o mal, pero pongamos todas las pilas a que la oportunidad que se le da a la Argentina el año próximo no la desaprovechemos. Doctora Alejandra Torres y licenciado Osvaldo Giordano, yo no tengo manera de agradecerles, pero la alegría que me dieron de que ustedes tengan la gentileza de venir y hacer este programa donde recorrimos preguntas, inquietudes, el libro y ustedes, solo decirles muchísimas gracias y que tengan un 23, pero extraordinario. Así que muchas gracias. Los despido diciéndole que les agradezco profundamente que nos hayan acompañado. Gracias. No, yo le agradezco a usted que haya permitido que estemos juntos, porque si no, no estábamos pero es juntos buenísimo, nunca. es más, pero es raro esta hora. El diferencial, creo, de ambos separados, el diferencial es juntos. Y miren el programa que hicimos. Muy bueno, es un lindo programa. Gracias. A usted, feliz año. Ya estamos en el 2023 que comenzó hoy. Que se le cumplan todos sus deseos, que es un poco los deseos de todos, de un país mejor, de una vida mejor. Dentro de 7 días por esta señal, buenas noches y